Pues bueno, vamos a seguir con nuestra siguiente ponencia. Nuestro amigo Fernando Alba de Perú nos va a hablar acerca de la gestión del riesgo en un laboratorio clínico. Adelante, Fer. Muchas gracias, buenos días con todos. Vamos a compartir algunas experiencias respecto a la gestión de riesgos en el laboratorio clínico. Quien les habla es biólogo microbiólogo de la Decana de América, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú. Egresado de la Maestría de Economía, he trabajado en temas de calidad hace ya más de 20 años, experiencia y certificado como auditor en diferentes normas, incluida la 15189, que es propia del laboratorio clínico, y trabajo en el Instituto Nacional de Salud desde hace ya más de 26 años, que dicho eso de paso, el día de hoy cumple 126 aniversario el INS, ¿no? Y estamos de celebración en la institución. Y bueno, también trabajo el tema de interlaboratorios, el tema, pertenezco al Comité de Evaluación de la Conformidad INACAL, que es el Instituto Nacional de la Calidad en Perú. Y también, pues, además de trabajar en el INS, brindo asesoría, trabajo como auditor de entidades públicas y privadas. Y los temas que vamos a desarrollar el día de hoy está, bueno, generalidades, luego, ¿qué nos dice la ISO 15189 respecto a la gestión de riesgo? Luego, ¿qué nos dice la ISO 31000-2018 respecto a la gestión de riesgo? Y finalmente, ¿qué nos dice la ISO 22367-2020, que es justamente específico para laboratorios clínicos? El objetivo de esta presentación es reconocer la importancia de implementar la gestión de riesgos en un laboratorio clínico. Cuando uno habla de riesgo, inmediatamente a la mente se nos viene peligro, ¿no? Inmediatamente a la mente se nos viene daño, incluso muerte, ¿no? Y cuando hablamos de laboratorio clínico, obviamente estamos pensando en una instalación determinada y estamos recordando los procesos preanalíticos, analíticos y posanalíticos en el laboratorio. Toma de muestra, recepción de muestra, análisis con instrumentación, microbiológicos, y la posanalítica desde la revisión de los resultados, ¿no? Y manejo de residuos. Y obviamente en el laboratorio clínico los riesgos van a estar relacionados a personas, ¿no? No solo al personal que trabaja en el laboratorio clínico, sino también al paciente, que es el que va a ir a atenderse al laboratorio clínico, pero además, y muchas veces el paciente no va solo, ¿no? Va con una compañía. Entonces también es importante tener en cuenta los riesgos hacia esas personas que acompañan, ¿no? Y si hablamos de la gestión de riesgo, obviamente lo que vamos a querer es controlar ese riesgo, ¿no? Que ese daño no se produzca, ¿no? De manera general. Y para eso, obviamente, tenemos felizmente normas, criterios que nos pueden ayudar a hacer un control efectivo del riesgo en el laboratorio clínico. La norma por excelencia para el laboratorio clínico, obviamente, es la 15189, Laboratorio de Análisis Clínico, requisitos particulares para la calidad y la competencia. Ya desde su primera versión, ¿no? En el 2003, hablaba dentro de acciones preventivas un poco el tema de riesgo, ¿no? En su segunda versión de 2007, ya nos hablaba también en acciones correctivas, acciones preventivas, en personal, en instalaciones y condiciones ambientales, el tema de riesgo, ¿no? En esta versión vigente, la del 2012, ya establece un ítem específico, aunque tímidamente, pero ya lo establece, de gestión de riesgo. Y bueno, estamos ya en proceso de la nueva versión, ¿no? De la ISO 15189, que teóricamente debe ser publicada este año, ¿no? De repente el próximo. Y acá ya se habla de gestión de riesgos y oportunidades, ¿no? Cuando hablamos riesgos siempre pensamos en algo malo, como les digo, ¿no? Pero vamos a ver que riesgos también pueden ser cosas buenas. Y en esta versión, en esta nueva versión que pronto va a salir, ya nos hace esa distinción, ¿no? Riesgos y oportunidades. En la 189, cuando habla de gestión de riesgos, nos habla justamente qué es lo que puede ocurrir en las actividades que se realizan en el laboratorio, ¿no? Y cómo esto puede afectar, ¿no? En los pacientes, en los trabajadores y en general las personas que acceden a un laboratorio clínico, ¿no? Y qué medidas debemos tomar para justamente controlar ese riesgo, ¿no?
Esta línea es lo único que me habla directamente de gestión de riesgo, no me dice más nada, pero ya por lo menos está trabajando el tema, ¿no? Y en diferentes ítems de la norma también me menciona el tema de riesgos en acciones correctivas, perdón, en acciones preventivas, mejora continua, en control de registros, en información de entrada para la revisión de la dirección. En la parte de requisitos técnicos también me menciona el tema de riesgos respecto al personal, ¿no? Que debe tenerse incluido los informes de accidentes y exposición a riesgos laborales, ¿no? Que es lo crítico en el laboratorio clínico. Respecto a instalación de almacenamiento para el manejo de residuos peligrosos y la manipulación de la muestra, en la toma de muestra y los materiales de control de calidad respecto a asegurar la validez del resultado en el laboratorio clínico, lo cual es importante obviamente para evitar riesgo de daño en el paciente, ¿no? Por un mal resultado. Y entonces tenemos herramientas, ¿no? Tenemos herramientas y una de ellas, por excelencia, es la ISO 31000-2018, gestión de riesgos. Existen muchas otras normas, dependiendo del sector, ¿no? Pero realmente la norma que nos explica de una manera más detallada es la ISO 31000-2018, gestión de riesgos, y que justamente el objetivo es, pues, dar pautas de cómo gestionar los riesgos en una organización de manera general, ¿no? A cualquier tipo de organización, incluido obviamente un laboratorio clínico. Y aplica a todo el ciclo de vida de la organización, ¿no? Desde sus inicios, en todos los procesos y en todas las actividades que se pueden llevar a cabo en la organización. En este caso, en un laboratorio clínico. Y esta norma justo define el tema de riesgo como la incertidumbre de poder obtener o lograr los objetivos, ¿no? Y en ese sentido nos habla tanto de cosas positivas como de cosas negativas, ¿no? Pero como el común de las personas cuando hablamos de riesgo, como les digo, es algo negativo, por eso que las normas ISO, como la nueva versión de la 15189, ya nos va a hablar de riesgos y oportunidades para que no quede duda de que el riesgo no solamente es algo malo, ¿no? Y obviamente dentro de la gestión de riesgo es importante el control, ¿no? Cómo, qué medidas y acciones tomamos justamente para evitar que este riesgo se haga realidad, ¿no? Y esta norma resume en este gráfico lo que hay que hacer, ¿no? El tema de la comunicación, como ya lo mencionaba en una ponencia anterior, es vital, ¿no? Empieza por definir el alcance al cual voy a aplicar la gestión del riesgo, en qué contexto lo voy a realizar, qué criterios voy a aplicar para esta evaluación de riesgos, la misma evaluación de riesgo que incluye 3 etapas: la identificación del riesgo, el análisis del riesgo y la valoración del riesgo. Y finalmente, obviamente, hacer un tratamiento de este riesgo, ¿no? Y para eso existen también varias técnicas, ¿no? La ISO 31010 del 2019, gestión de riesgo, técnica para evaluación de riesgo, menciona más de 100 herramientas que podemos ir empleando para cada una de estas etapas que estamos mencionando. Y la primera es el alcance, contexto y criterios, ¿no? ¿Cómo definimos alcance? Tenemos que tener claro, obviamente, nuestros procesos, ¿no? Vamos a aplicarlo a todo el laboratorio, vamos a aplicarlo a determinados procesos. La 15189 nos menciona que prioricemos los procesos preanalítico, analítico y postanalítico. Y tenemos que definir el contexto, y para eso hay herramientas muy conocidas como el FODA, ¿no? Para saber cómo se ubica nuestro laboratorio en el contexto del cual está desempeñándose. Y los criterios, ¿no? ¿Qué herramientas vamos a utilizar para realizar cada una de las actividades de la gestión de riesgo? ¿Y qué criterio debo de tomar para poder evaluarlos, ¿no? En la primera etapa de evaluación de riesgo está la identificación del riesgo. Y los primeros riesgos que se identifican justamente son de la etapa anterior, ¿no? A través del FODA. Pero luego hay que definir por cada proceso, en este caso, he puesto como ejemplo el preanalítico, ¿no? Entonces tenemos que definir dónde empieza el proceso: toma de muestra, recepción de muestra, verificación de condiciones de la muestra, codificación de la muestra, registro en sistema o en cuaderno, distribución de la muestra, ¿no? Toda la etapa preanalítica. Entonces tenemos que poder identificar en cada una de estas actividades cuáles podrían ser los eventuales riesgos que podrían dañar al paciente, al acompañante del paciente o al
al operario, ¿no? Al trabajador del laboratorio clínico. Pero obviamente en esta etapa de identificación de riesgo vamos a tener la posibilidad de encontrar de repente demasiados riesgos, ¿no? Y obviamente todos los riesgos no pueden ser tratados. Entonces vamos a tener que analizar cada riesgo, ¿no? En qué consistió el riesgo, por qué se produce este riesgo, ¿no? Cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, el impacto de estos riesgos si es que se llevan a cabo, y si es que existen controles actuales, ¿no? Cómo estoy manejando los riesgos identificados o de repente no los estoy manejando, ¿no? Y como les digo, como son demasiados riesgos, lo que tengo que hacer es valorarlos, ¿no? Para poder priorizarlos. Y se empiezan, pues, obviamente, a utilizar ya herramientas de definir cuál es el valor de nivel de riesgo y en base a eso eh, tomar la decisión de si tomamos acción o no tomamos acción. Y para eso tenemos que elaborar tablas, ¿no? Tablas de valoración del impacto, nivel y valor, valoración de la probabilidad, nivel y valor, y con una operación simple de multiplicar el valor del impacto y el valor de la probabilidad, puedo obtener un valor del nivel de riesgo, ¿no? Y eso me va a permitir justamente priorizarlo, ¿no? Priorizarlo en una matriz de impacto-probabilidad, ¿no? Y de acuerdo al resultado de esta multiplicación, vamos a ir encontrando en qué nivel de riesgo, ¿no? Si el riesgo es aceptable, no tomamos ninguna acción, ¿no? Si el riesgo es moderado, tendríamos que evaluar si es pertinente tomar alguna opción o no tenemos en todo caso la urgencia, ¿no? Donde sí ya tenemos que tomar acción es obviamente cuando el riesgo es importante y más aún cuando el riesgo es inaceptable, ¿no? Entonces, cuando el riesgo es inaceptable, inmediatamente tenemos que tomar acción. Entonces ya tenemos priorizado cuáles son los riesgos que debemos de tratar, que de repente inicialmente hemos identificado, no sé, más de 20, más de 30. Lo más probable es que los riesgos que realmente ameriten una acción inmediata no deben ser más de 3 o 4, ¿no? Que es lo que se espera. Entonces, al momento de tratar el riesgo, obviamente tengo que definir qué opciones tengo, ¿no? Si es posible eliminarlo, si de repente tengo que aceptarlo, o de repente tengo que modificar alguna actividad, algún proceso para poder reducir este riesgo y de repente compartir el riesgo, ¿no? De repente con un seguro, una aseguradora. Y de las acciones que defino, obviamente esto tengo que documentarlo, ¿no? En un plan de gestión de riesgo. Y al final de las acciones que voy a programar, tengo que hacer una evaluación, ¿no? Si es que realmente este riesgo se redujo o no se redujo, y la idea obviamente es que se reduzca, ¿no? Entonces hay que medir el riesgo residual. La norma específica que aplica para laboratorios clínicos es justamente la ISO 22367, que realmente utiliza la misma herramienta de la 31000, ¿no? 2018, pero tiene un enfoque mucho más preciso, ¿no? Entonces esta norma especifica un proceso para un laboratorio clínico sea capaz de identificar y gestionar los riesgos para el paciente, para los trabajadores del laboratorio e incluso los proveedores de servicios asociados con los exámenes de laboratorio clínico. E incluye las etapas de identificación, estimación, evaluación, control y seguimiento del riesgo, ¿no? Ustedes ven este gráfico, es muy similar con la herramienta anterior, ¿no? La diferencia es básicamente el enfoque, ¿no? Sobre qué está priorizando, y acá obviamente va hacia riesgo negativo, ¿no? Que son muchos en un laboratorio, ¿no? Clínico. Entonces la idea de utilizar estas herramientas es justamente para poder reducir los daños potenciales, ¿no? En los pacientes, en los trabajadores e incluso en el entorno, ¿no? El tema de la gestión de riesgos es muy importante en el laboratorio clínico. Si bien es cierto, el tema de calidad es importante, y dentro de calidad el tema de riesgos, que como les digo, en la norma está todavía un poco tímida. Esperemos que la nueva versión sea un poco más exigente en el tema, porque en riesgos en el paciente no solamente se refiere
al daño que puede surgir por una mala operación, la toma de muestra, o al daño que pueda surgir por un contagio, sino también al daño que pueda recibir el paciente al obtener resultados que no son los verdaderos, ¿no? Tener un falso positivo, un falso negativo, ese también son los riesgos que debemos de controlar, ¿no? Y para eso es importante aplicar estas herramientas. Muchas gracias. Muchas gracias, Fer. Platícame, Fer, ahorita mientras nos escriben sus comentarios, sus dudas o sus preguntas. Platícame, Fer, ¿tú cómo es que, cuál fue tu primera percepción del riesgo en tu experiencia con la 15189? Bueno, el tema de riesgos, como digo, en la parte del otro clínico siempre ha sido enfocado hacia lo negativo, ¿no? Entonces, lo que principalmente se iba es hacia un poco alinearlo a lo que es la seguridad y salud ocupacional, ¿no? Que es un poco más dirigido al laboratorio clínico, pero como digo, la idea no es solamente que se vea el tema de daño, ¿no? No es solamente que se vea el tema del daño, sino también, como digo, el tema de la validez de los resultados, ¿no? Si bien es cierto, muchos laboratorios clínicos están más dirigidos cuando hablan de riesgos a lo que es la seguridad y salud del laboral, ¿no? Ocupacional. eh, es importante también verlo de una manera más integral y enfocar a qué acciones debemos de tomar en el tema de calidad para que este paciente obtenga el resultado que realmente va a permitir que su tratamiento que le dé el médico realmente le devuelva su estado de salud, ¿no? Que es lo que se quiere. Y no solamente limitarlo a la parte física operativa del laboratorio clínico. Ok, mi Fer. Pues otra pregunta, Fer, que ahorita que me vino. ¿Cómo haces tú o qué recomiendas, Fer, para el tema de la toma de conciencia con el personal? En general, el tema de comunicación, pues también se mencionaba en la anterior ponencia, es vital, ¿no? O sea, el tema de la comunicación realmente es un tema crítico y sin embargo en la mayoría de ISOs no se menciona de esa manera, ¿no? El tema de cómo comunicar al personal, cómo eh, no obligarlo, ¿no? Porque cuando uno obliga a una persona a hacer algo, lo va a hacer mientras tú lo estás mirando, ¿no? Entonces lo dejas de mirar, lo dejas de supervisar y va a seguir haciendo lo que estaba haciendo mal. Entonces el tema de comunicación es básico porque lo que tenemos que crear es conciencia, ¿no? O sea, las personas deben estar convencidas que lo que están haciendo es lo correcto y lo están haciendo porque si lo hacen mal, el impacto puede ser incluso no solo enfermedad, sino incluso la muerte, ¿no? Caso en un laboratorio clínico. Si yo no analizo de manera correcta una muestra, el resultado que yo dé puede afectar incluso fatalmente a un ser humano, ¿no? Si nosotros no somos conscientes de que tenemos que tener cuidado al momento de realizar nuestras actividades en el laboratorio clínico, obviamente podemos contraer una enfermedad o causar que otros contraigan esa enfermedad, ¿no? Entonces, es fundamental la comunicación. Ok, mi Fer, mira, aquí Chris levantó la mano. Chris, ¿puedes abrir tu micrófono? No sé si tenga una duda o algo al respecto, pero mientras tanto. Mira, dice Verónica, o no sé, ¿tienes tu, dónde te pueden localizar, Fer? Si tienen alguna duda. Mientras tanto, mira, aquí dice Verónica López, excelente ponencia, Fernando. Hizo 15189 una norma puntual y objetiva. ¿Cómo ha recepcionado? Dice, ¿cómo ha recepcionado? A ver, ahí se movió el mensaje. ¿Cómo ha recepcionado el sector salud clínico a esta norma y cómo la gestión de riesgos se ha implementado con las BPL? Nos pregunta Verónica. Hola, Berito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte por este medio. Berito trabajó también con nosotros en el Instituto Nacional de Salud Ah, hace sí, ya unos años y ahora justamente se dedica a las consultorías. Es qué una bien. experta en temas de calidad. Sí, pero en nuestro país, no puedo hablar en otros países, en nuestro país la norma existe, realmente son muy poco acreditados con esta norma, ¿no? Son 3 en el Perú. Y, bueno, un cuarto está acreditado con el EMA de México, ¿no? Y un quinto está acreditado con el ENAC de España. A nivel
estatal, existen otras normas que tratan de abordar el tema, pero no ven el tema de riesgo, ¿no? Ven en manera general. Y bueno, y la buena práctica del laboratorio obviamente es importante, ¿no? El criterio es también, en buena práctica del laboratorio, como tú sabes, incluye el tema de seguridad, ¿no? Y el tema de seguridad eh, es justamente ver el tema de los riesgos en la parte operativa, ¿no? Ok, a ver, Cris, ¿quieres reactivar tu micrófono? Porque alzó la mano, yo creo que quiere hacerte la pregunta, Cris. Adelante, Cris. Dice que no Eh, puede hablar. ¿Qué tal? Muy buen día, un gusto escucharle. ¿Me copian? Disculpen. Sí, sí te escuchamos. Ya, un Sí, gusto. Eh, Miren, justo la parte de la toma de conciencia es importante lo que dijo, estimado. Bueno, dentro de la forma más coherentes y por decirlo así, en la cual el asistente pueda involucrarse o sentirse que partícipe o elemento que tiene que ser el soporte para el cumplimiento es obviamente con los impactos, ¿no? Como dijo el ponente. En realidad, si considero yo, si no se da un despliegue de cuáles pueden ser las consecuencias en no efectuar dichos controles o en la parte tal vez legal que puede haber de un incumplimiento o de algún procedimiento o un resultado final, conlleva que al final se sientan más involucrados en ese sentido porque están afectando tal vez a sus indicadores, están afectando tal vez a identificar algunas mudas, a unos reprocesos que se van a hacer o cualquier otro tipo de factor que al final le genere, como le dicen literalmente en estilo pero más chamba, ¿no? Más trabajo. Entonces, desde esa perspectiva, un colaborador se va a sentir más eh, identificado, obviamente que se les está dando las facilidades en el sentido de evitar este tipo de anomalías que en cierta forma en el sector salud, si lo hablamos también solo near miss, ¿no? Que eso va por el tema de los cuasi accidentes o los accidentes que puede haber generado al paciente. Pienso yo que podría aplicarse bajo esa misma figura. No sé si me podrían aclarar si, bueno, si la expresión que estoy hablando es la correcta o estoy sesgando en algún punto, ¿no? Claro, Cristian, justamente una de las herramientas para que con las personas tomemos conciencia es justamente explicarles cuál es el impacto de las acciones que realizan, ¿no? De las malas acciones, ¿no? Y por ahí justamente va el que uno actúe de manera consciente, ¿no? Cuando uno no sabe o asume que los riesgos o el impacto va a ser mínimo, ¿no? Obviamente va a seguir haciéndolo de la manera que lo está haciendo porque piensa que no va a pasar nada, ¿no? Pero si toma consciente y sabe que lo que hace puede afectar la vida de un ser humano, ¿sí? Porque realmente a diferencia de muchas otras organizaciones, ¿no? El laboratorio clínico, a pesar que no trabaja directamente con el paciente, de repente, sino que trabaja con la muestra del paciente, realmente tiene mucho que ver con la salud y la vida de este ser humano, ¿no? Entonces, mientras los que trabajamos en laboratorios clínicos o los que trabajan en laboratorios clínicos no tomen conciencia de que estamos trabajando con seres humanos, ¿no? Porque realmente a veces da la impresión que no lo entienden así, entonces no va a cambiar su actitud, ¿no? Eh, Realmente va por ahí, ¿no? Uno tiene que saber cuál es el impacto de lo que está haciendo para que tome conciencia y no lo vuelva a hacer, ¿no? Totalmente de acuerdo. Cómo hay sistemas donde el compromiso del personal y la toma de conciencia del personal impacta más al servicio y muchas veces no nos damos cuenta de ese tema. Mira, mi Fer, aquí dice Daney Peñalosa, considero esta norma muy importante y relevante para su relación con la vida y ojalá la puedan extender a la cátedra de formación de los profesionales de pregrado y especialistas para la concientización. Hola, hola. Exacto, Dani, es totalmente de acuerdo. O sea, todos los que somos profesionales de la salud, ¿no? Bueno, en Perú, Claro, ¿no? De salud, es importante que desde el pregrado conozcan temas de normas ISO como la 15189, como las normas de gestión de riesgos y otras que tienen que ver que justamente no solo con la parte técnica, ¿no? De operativo, de cómo hay que hacer, cuál es el método, ¿no? Sino que además
cómo podemos hacer mejor la ejecución de ese método, ¿no? De acuerdo, Daniel. Sí, fíjate que si a lo mejor esta norma se hubiera implementado antes que la 9000, a lo mejor yo considero que la 9000 tuviera más relevancia, ¿no? Porque ya estamos impactando con la vida de las personas con este servicio. Digo, todos tenemos acceso a un estudio, a un diagnóstico oportuno, ¿no? Pero bueno, ¿cómo son las cosas? Pero se está avanzando, ¿no? Cada vez los cursos sobre laboratorio clínico en calidad son muy numerosos, no solamente en Perú, lo escucho en varios países también. Ahora el tema de la virtualidad nos permite saber qué es lo que ocurre fuera de tu país, ¿no? Y realmente con gusto observo que estos temas se están tocando cada vez más y cada vez más, ¿no? Sí, pero fíjate que está avanzando no de la velocidad como se requiere, o sea, apenas la van a actualizar la 15189, ¿sí me explicó? O sea, fue yo digo, ahí se ve muchas veces, ahora sí que la estrategia comercial que tiene ISO, ¿no? O sea, se Ah, va más bueno. por la calidad de productos y servicios, porque a lo mejor tiene más ámbito, pero descuida muchos aspectos, igual como la parte de la inocuidad, que también desde el 2005, la primera versión y la actualizaron en el 2018, imagínate, 13 años, sin pensar en la comunidad, en el ser humano, y igual que la 15189, tú dices, pero bueno, cada quien tiene sus intereses comerciales. Bueno, aquí están los datos de contacto para Fer, por si tienen alguna duda o algún comentario. Edgar. Y alguien nos acabó de rayar su pantalla. Les pido por favor mucho respeto si no saben ocupar el tema que, pues bueno, mi Fer,